tiene algunas cosas que decir la hermana Lisa. And God was done, and he's going to wipe out the earth. Now, I'm like, that sounds really stupid. Ya me gustó el debate. Third of the angels follow him, and now they're... Ok, estas son varias cosas que no son bíblicas. No son bíblicas y déjenme les digo por qué. La Biblia es un libro sobrenatural. Por lo tanto, cuando la leemos, debemos leerlo como tal, como un libro sobrenatural. Bienvenidos a esta esquina de la internet. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué horas estás viendo este video. Este es el 7º video de una serie de videos que he estado haciendo hablando precisamente de cosas sobrenaturales en la Biblia. Específicamente hablando de Génesis capítulo 6, verso 2 al 4, en un pasaje que nos habla acerca de gigantes nefilitas, de ángeles caídos, de ángeles viniendo a la tierra y cohabitando con mujeres. Inclusive hemos hablado acerca de seres híbridos, mitad angelical y mitad animal. Es una alta dosis de lo sobrenatural. Ahora, creo que este video va a ser un parteaguas de los videos que vienen en el futuro. Que este video nos va a catapultar a otros pasajes bíblicos que de igual manera tienen una alta dosis de lo sobrenatural. Por eso comencé hablando de que la Biblia es un libro sobrenatural. Y quiero decir esto para sentar las bases del video del día de hoy. Por ejemplo, pensemos en los pilares de nuestra fe. Pensemos en aquello que forma la esencia de nuestra fe cristiana. ¿De qué estoy hablando? De que hay eventos sobrenaturales en la Biblia en los cuales nosotros creemos. Por ejemplo, la Trinidad. Esta es una parte importante de nuestra fe y lo que creemos, pero es algo sobrenatural. La concepción virginal de Jesús, esto es también un acto sobrenatural. Sin estos pilares de nuestra fe, lo que nosotros creemos se derrumbaría ante nuestros propios ojos. Lo que empieza a suceder en nuestra mente moderna, es que hacemos categorías. La categoría A. En categoría A vamos a poner la Trinidad, la resurrección, la concepción virginal, la deidad de Jesús. Todo eso lo vamos a poner en categoría. Pero después hacemos otra categoría. Y esta categoría no la queremos tener presente. De esta categoría no queremos hablar mucho. Esta categoría en realidad es el tío raro de la familia. Esta categoría lo vamos a tener a la distancia, lo más lejitos de nosotros posibles. En esta categoría vamos a poner estos eventos raros de cuando la Biblia dice que ángeles tuvieron relaciones con mujeres y crearon seres híbridos. Ahí vamos a poner estos eventos sobrenaturales que están medio raros y no queremos hablar de eso. Inclusive en la iglesia es muy raro que hablemos de estos eventos, porque estos eventos rayan muchas veces en lo conspiranoico. ¿Y por qué hacemos eso? Porque somos cristianos modernos. Y entonces muchas de estas cosas sobrenaturales de posesión demoníaca y los demonios y Satanás y todas estas cosas, ofenden nuestros sensores lógicos. Como personas cristianas modernas, simplemente no podemos pensar así. Inclusive vivimos en una era muy moderna, en una era donde hemos sido educados en un entorno que valora el pensamiento crítico, el pensamiento racional, el pensamiento científico. Y aunque somos cristianos, estos eventos sobrenaturales en la categoría B, por definición, no se ajustan a estos criterios y por lo tanto pueden parecer ilógicos y pueden parecer
muchas veces hasta imposible, porque es muy fácil, creo yo, decir, no, pues es que muchas cosas de la Biblia no vamos a entender. No, la verdad es que somos flojos. Esa es la verdad. La verdad es que somos flojos. La verdad es que no nos gusta indagar. La verdad es que nos gusta que nos den de comer en la boca sin nosotros hacer el trabajo. Esa es la verdad. Y muchas veces para aquellas cosas que no entendemos decimos, no, es que hay muchas cosas de la Biblia que no vamos a entender. Es correcto, sí creo que hay muchas cosas de la Biblia que no vamos a entender, pero hay otras cosas de la Biblia que sí podemos captar y que Dios ha hecho posible y nos ha dado la mente para razonar y para investigar y para ver y para poder quedarnos anonadados por lo que Dios nos muestra en su palabra. Ahora, desde el principio de que comencé a hacer estos videos, abordé los temas no desde una perspectiva sensacionalista. Y vaya que hay muchos canales allá afuera que han abordado estos temas de gigantes, de ángeles, de demonios, desde una perspectiva sensacionalista. Es como una forma de entretenimiento, pero desde el principio de que de que empecé a hablar de estos temas, yo abrí la Biblia y abrí otros pasajes antiguos judíos y empezamos a comparar pasajes y empezamos a comparar palabras y empecé a darte de por qué empiezo a caer en creer estas cosas con alta dosis de lo sobrenatural. Entonces lo que vamos a hacer en este video el día de hoy es, he traído a dos personas en forma de video y vamos a hablar y vamos a ver de por qué ellos dicen que estas cosas que yo he hablado por 7 videos no pueden ser ciertas. Y después nos vamos a detener y te voy a mostrar con pasajes bíblicos y con evidencias, lo más claro que yo pueda, decirte por qué yo no estoy de acuerdo con ellos. Así es que, ¿está listo? Vamos a darle. Muy bien, pues vamos a hacer un poco de trabajo. Me he dado a la tarea de elegir de antemano 2 videos de 2 personas que tienen una posición opuesta a la mía en cuanto a Génesis capítulo 6 versos 1 al 4. Y va a ser interesante escuchar su lado de ellos y también pues voy a interactuar con el video deteniéndome y diciendo por qué no estoy de acuerdo con ellos y por qué ciertas cosas que dicen no caben en la interpretación de este pasaje. Ahora, lo que sí quiero decir es que los 2 videos que he elegido son en inglés, pero no se preocupen, me voy a dar la tarea en la postproducción de este video de traducirlo todo en español para que aquellos que tal vez no entienden inglés puedan también ser edificados por estos videos así como nosotros. Entonces, vamos a empezar con esta señora. Ella se llama Lisa Leisure y ella tiene un video de estudios bíblicos. No he visto ningún otro video de ella, pero este en particular habla de Génesis capítulo 6 versos 1 al 4 y tiene una interpretación interesante y diferente a la mía, y quiero que lo veamos y reaccionemos y interactuamos mientras ella está hablando. ¿Ok? Vamos. Si yo estuviera en una isla solo con mi Biblia y leyera eso, para mí tendría sentido. Y te diré por qué. Acabamos de terminar en Génesis 5 hablando de 2 líneas genealógicas. Tenemos la línea piadosa de Set y la línea impía de Caín. Cuando veo eso, simplemente asumiría, ya que este es el siguiente versículo, que estamos hablando de 2 líneas humanas diferentes, 2 líneas de personas diferentes que acabamos de leer. Entonces, aquí están tus opciones. Te voy a dar 2. Detrás de la puerta número 1 está esto, y aquí es donde me sitúo. Las hijas de los hombres serían las hijas de la línea impía de Caín. En ninguna parte del capítulo 5 o capítulo 4 nos dice que el linaje de Caín era corrupto. Ahora, sí nos dice que Caín fue desterrado.
y nos habla sobre lo que Caín hizo con su hermano Abel. Pero nunca nos dice la Biblia que el linaje de él era un linaje corrupto o malvado. ¿Ok? Entonces, tampoco en ningún lugar nos dice que las hijas de los hombres eran las hijas del linaje de Caín. ¿Ok? Pero eso es lo que ellos están diciendo. Y que cuando menciona en el verso 2 de Génesis capítulo 6 que los hijos de Dios serían los hijos piadosos de la línea de Set o del linaje de Set. En contexto, eso tiene mucho sentido. You just made it say something it's not saying. Significa que los hombres piadosos estaban casándose con mujeres impías por su belleza. Me río porque lo que está tratando de decir, o sea que nada más las hijas del linaje de Caín eran hermosas y que las hijas del linaje de Set estaban todas feas o qué. Era como si los descendientes de Set dijeran, oh, esa hija de Caín es muy atractiva, voy a casarme con ella. Asumiría al leer esto que el mundo está en un desastre, es malvado, es perverso. Los hombres piadosos, la línea de Set, no están defendiendo su fe, se están casando con mujeres impías. Es como cuando ves a un cristiano casado con un no cristiano hoy en día. Es muy difícil para el cristiano servir a Dios de todo corazón, porque en este caso las mujeres estaban desviando a los hombres. Ahora, esto que está diciendo no está incorrecto. Inclusive es bíblico. Es bíblico. Pero no está en este pasaje. No está en este pasaje. Esto lo menciona el apóstol Pablo cuando escribe acerca del yugo desigual. Lo que está diciendo es bíblico, pero de donde lo está interpretando no es correcto. Y esa es una de las mayores tácticas de Satanás para atrapar a la gente, la concesión. Ese chico allá es súper atractivo y súper rico. No es cristiano, pero no importa. Quiero que pongan atención a esto que está diciendo. Esa fiesta, sin problema, solo un grupo de amigos reuniéndose. No es gran cosa, va a haber cocaína y lo que sea, solo estamos divirtiéndonos. Ese almuerzo con ese compañero de trabajo que no es mi cónyuge, sí, está bien, no es gran cosa. La concesión es lo que Satanás Lo que acaba de hacer es precisamente lo que estaba hablando en la introducción. Es llevar este pasaje que está que tiene una alta dosis de sobrenaturalidad y le acaba lo acaba de desarmar, le acaba de quitar todo lo que es sobrenatural y lo acaba de pasar a esta esfera donde cabe o donde entra dentro de este cajón de lógica humana moderna y suena como algo que sucedería y que sigue sucediendo el día de hoy en nuestro mundo moderno. Le quitó todo lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural la hace un poco, la pone un poco nerviosa. La pone un poco nerviosa. Lo sobrenatural es desconocido. Como que ángeles cohabitando con mujeres nos hace un poco nerviosos. Entonces le quitó todo lo sobrenatural, lo pasó a esta esfera y lo hizo que se viera como si está hablando de dos personas que viven en el mundo moderno. My feeling. Este es otro de las palabras que no podemos traer a la Biblia precisamente cuando estamos tratando de interpretar un pasaje. No podemos decir lo que yo siento que dice este pasaje. Los hombres piadosos comenzaron a hacer concesiones al ser seducidos por las mujeres impías, y lo que esto estaba produciendo eran hijos impíos. Esto se estaba transmitiendo de generación en generación. Vemos concesiones en todo el Antiguo Testamento. Entonces, esta teoría tiene total sentido para mí, porque en el contexto de los versículos anteriores, simplemente tiene sentido. Dice, esto simplemente hace sentido.
Sí, la razón que hace sentido es porque le quitaste todas aquellas cosas que no hacen sentido, que ofenden la lógica humana. Ok. Suficiente, ahorita regresamos a este video, pero vamos a ver el pasaje. Déjenme algo más chiquito para que ustedes vean. Dice, aconteció que cuando los hombres, esta palabra hombres en el hebreo, que es el lenguaje original de la Biblia, significa Adam. Adam significa humanidad. Y sabemos que está hablando de la humanidad porque dice que la humanidad comenzó a multiplicarse. En ningún momento en el hebreo dice que estos hombres son los hijos del linaje corrupto de Caín. Simplemente dice Adam, humanidad. Está hablando en general. Y luego en el verso 2, ahí pueden ver que la palabra hombres una vez más está subrayada, porque esa es la misma palabra que la que está en el verso 1, Adam. No está hablando de ningún linaje en específico y eso es importante tenerlo en mente. Ahora, vamos a empezar con esta interpretación del linaje de Set y vamos a empezar a ponerle un poco de peso y nos vamos a dar cuenta que esta interpretación va a caer sobre su mismo peso. Acabamos de terminar en Génesis 5 hablando de dos líneas genealógicas. Tenemos la línea piadosa de Set y la línea impía de Caín. Número 1. Aquellas personas que por primera vez comenzaron a interpretar Génesis capítulo 6, verso 1 al 4 de esta manera, dijeron que la línea de Set era piadosa o que amaban a Dios precisamente por este pasaje que está aquí en la pantalla. A Set le nació también un hijo. ¿Quién es ese hijo? Enos. Y le puso por nombre Enos. Punto y aparte. ¿Okay? Ahí se acaba esa oración. Esto es importante notar. Aún en el español, que no es el idioma original. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Entonces, muchas personas toman ese pasaje, o las personas que primero interpretaron ese pasaje de esta manera, tomaron este pasaje y dijeron, ven, el linaje de Set era un linaje de personas que amaba a Dios, que eran piadosas. Nunca dice que las únicas personas que invocaron el nombre del Señor fueron hombres de la descendencia de Set. ¿Okay? Entonces ya le empezamos a poner un poquito de peso a esta interpretación. Vamos a ver si empieza a aguantar este peso que le empezamos a poner. Tenemos la línea piadosa de Set y la línea impía de Caín. Otro poquito más de peso es que la interpretación setita o la interpretación de la línea de Set fracasa en explicar. ¿Qué dice ahí? ¿Fraca? No le terminé la palabra. Ay, perdónenme. Fracasa en explicar a los gigantes nefilitas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que si estos gigantes habían sido procreados por dos ADN humano, porque no importa de qué linaje vinieran, si seguían teniendo un ADN humano. Y un ADN humano va a procrear ADN humano. Entonces, ¿cómo explican cómo fueron procreados los gigantes nefilitas? Ya le pusimos un poquito más de peso. El texto, el verso 2 del capítulo 6 de Génesis, nunca llama a las mujeres hijas de Caín. Simplemente las llama
Aquí lo vamos a poner, el 14. ¿Cómo las llama en el verso 2? Les nacieron hijas, simplemente. A estos hombres les nacieron hijas. ¿Ok? Nunca dice eran hijas de Caín. Otra cosa que podemos decir sobre esta interpretación del linaje de Set. Tenemos la línea piadosa de Set y la línea impía de Caín. Es que antes de Génesis capítulo 6, no hay nada en el texto, no hay ningún mandato de parte de Dios que hable respecto a los matrimonios. Mucho menos hay ninguna cosa que prohibiera a personas de cierto linaje casarse con personas de otro linaje. No hay ningún mandato en la Biblia. Donde empezamos a ver eso es después de Génesis capítulo 6. Lo vemos en el hijo de Abraham, que es Isaac. Y después lo vemos más adelante con el pueblo de Israel. Pero antes de esto no tenemos ningún mandato de parte de Dios acerca de matrimonios o prohibiciones de no casarse con personas o con ciertas personas. Ok, ya como que se está pandeando esta interpretación. Nada en este pasaje de Génesis capítulo 6, verso 1 al 4, ni en ninguna otra parte de la Biblia, identifica a las personas que provienen de la descendencia de Seth con la frase los hijos de Dios. ¿Ok? En toda la Biblia, cuando se habla del linaje de Seth, nunca vemos que se habla como los hijos de Dios. Entonces, recuerden que una de las reglas de la interpretación de la Biblia, de la hermenéutica bíblica, es que la escritura se interpreta a la luz de la escritura. Cuando vemos alguna cosa en el texto bíblico, que la única manera de corroborar si esto es de la manera en que lo estamos interpretando, es ver si en otros pasajes de la Biblia también se interpreta de esa manera. Si hay un patrón a través de toda la escritura, nos dice que esta interpretación es correcta. Y en ningún lugar de la Biblia vemos que a los hijos de la descendencia de Seth se les describe como los hijos de Dios. Vamos a una pregunta que a lo mejor es más acerca de sentido común. ¿Okay? Ella hablaba de it makes sense, tiene sentido. Entonces, esta teoría tiene total sentido para mí, porque en el contexto de los versículos anteriores, simplemente tiene sentido. ¿Por qué Dios enviaría una destrucción global por personas que creían en Dios casarse con personas que no creían en Dios? Si esto es algo que ha continuado ocurriendo a través de toda la historia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, si no ya también hubiéramos sido destruidos. No tiene sentido un juicio de tal grado. No tiene sentido. ¿Okay? Eso es más como que al sentido común. Y bueno, vámonos a ir al clavo que va a cerrar este cajón. Les decía al principio que esta palabra hombres en el hebreo es Adam. Y Adam se traduce como humanidad. ¿Ok? Cuando interpretamos la Biblia, nuestro trabajo es encontrar el significado del autor dentro del mismo pasaje. Ahora, si no hay ningún indicador del mismo autor que nos dice esto es diferente a esto, este hombre que estoy hablando en el verso 1 es diferente a los hombres que estoy hablando en el verso 2, entonces es imposible que nosotros como lectores podamos entender lo que él está tratando de explicar. Si no hay un indicador, no podríamos entender.
Entonces, si al principio el contexto nos está diciendo que está hablando de la humanidad, el contexto nos está hablando y la palabra en el original nos está hablando de la humanidad en general, ¿cómo podemos saber que esta palabra de hombres en el verso 2 está hablando de solamente los hombres del linaje de Caín? ¿Cómo podemos saber si el autor no nos da un indicador? El verso 3. Creo que el verso 3 es el clavo en el cajón de esta interpretación. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. ¿De cuál hombre está hablando? Interpretadores de linaje de Set. ¿También solamente de los hombres del linaje de Set? ¿O de los hombres del linaje de Caín? Porque el autor no nos indica cuáles. Así es que tenemos que concluir que nos está hablando de la humanidad en general. ¿Sí? Entonces, cuando ya lo pones todo en conjunto, no podrías entender cuál hombre es cuál. Entonces, lo que tenemos que concluir que cada vez que dice hombres, está hablando de la humanidad en general. La interpretación de los hijos de Set, de los hijos de Caín, del linaje de Set, del linaje de Caín, se cae ante su mismo peso. Acabamos de terminar en Génesis 5 hablando de dos líneas genealógicas. Tenemos la línea piadosa de Set y la línea impía de Caín. Okay. Regresemos con la hermana Lisa para que nos cuente más. But wait, because behind door number 2... Ok. Y aquí ahora va a hablar de esta posición mía, ¿no? De la posición que yo tengo, que son ángeles. Y tiene algunas cosas que decir la hermana Lisa. And God was done, and he's going to wipe out the earth. Now, I'm like, that sounds really stupid. Ya me gustó el debate. Dice, habla de la posición que yo tengo, que los hijos de Dios son ángeles, y dice, eso suena muy estúpido. Okay. So, what these guys are doing is they're saying, okay, where is this sons of God found elsewhere in the Old Testament? It said 3 times. The sons of God is used 3 times, and it's all in the book of Job. Okay. In the book of Job and in the book of Daniel. 3 times in the book of Job and 1 time in the book of Daniel. Okay. Look at this one for joy. Those are angels. Okay, ahorita vamos a ver estos pasajes. Okay. In heaven, en el cielo, los hijos de Dios son ángeles. Ahora, en este caso, parece que son ángeles buenos. Estaban adorando a Dios. Luego vemos esto en Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, ¿qué significa eso? Son estos ángeles malos que vinieron con Satanás. La Biblia no nos lo dice. Luego lo vemos una vez más en Job 2:1. Otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Ahora, porque los hijos de Dios están en Génesis, la gente se vuelve a Job y dice, mira, ahí está, eso significa que son ángeles, así que los ángeles vinieron y tuvieron relaciones sexuales con mujeres y bla. Los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero tenían su propio estilo de escritura. Probablemente Moisés no fue el escritor de Job, no saben quién escribió Job. ¿Y por qué eso importa? Es que hay muchas referencias a ángeles en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que Moisés escribió. Ok, está haciendo alusión a que Moisés habla a través del libro de Génesis acerca de ángeles y no los nombra los hijos de Dios, sino los nombra como ángeles. Y esta es su defensa de decir
que estos hijos de Dios en Génesis capítulo 6 no son ángeles, porque Moisés tenía una manera muy peculiar de referirse a los ángeles. Y cada vez que Moisés se refiere a los ángeles, realmente los llama ángeles. Nunca los refiere como los hijos de Dios. Así que parece que si Moisés escribió Génesis, si realmente quiso decir ángeles, en los primeros 5 libros, si dijo ángeles, ¿por qué no los habría llamado ángeles en este versículo en particular? Ok, estas son las veces que Moisés se refiere a los ángeles, y en todas estas veces Moisés se refiere a los ángeles como ángeles. Ahora, por eso les digo que es importante entender el contexto de lo que se está hablando en el idioma original. Ahora, sabemos que hay rangos y roles de ángeles, y eso hablaba en el video anterior a este. Donde podemos ver esto es en Efesios capítulo 6, el verso 12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Ok, claramente no está hablando Pablo de ningún gobernador terrenal, sino gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Ok, en el ámbito celestial, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Este pasaje del cual Pablo está escribiendo nos está hablando acerca de que hay jerarquías espirituales malignas, lo que también sugiere que también existen jerarquías de ángeles de Dios, ángeles buenos, para que mejor me entiendas, ángeles con diferentes funciones y con diferentes autoridades. Y estos hijos de Dios que leemos en Job, y estos hijos de Dios que leemos en Génesis capítulo 6, verso 1 y 4, 2 y 4, no son ángeles mensajeros. No son ángeles mensajeros. ¿Qué quiere decir la palabra ángel? Cuando Moisés escribe la palabra ángel, se está refiriendo a la palabra malak. Cada vez, en esos pasajes que les acabo de dar, donde Moisés habla y menciona acerca de los ángeles, cada vez que escribe esa palabra ángel, la palabra en hebreo es malak. ¿Ok? La palabra en hebreo es malak. Y malak quiere decir despachar como delegado. Te lo digo más mejor. La palabra malak quiere decir mensajero. Eso es lo que quiere decir. Entonces nos damos cuenta que las múltiples veces que Moisés escribe la palabra malak, la palabra ángel, está hablando de un tipo de ángel que es mensajero. Así que parece que si Moisés escribió Génesis, si realmente quiso decir ángeles, en los primeros 5 libros, si dijo ángeles, ¿por qué no los habría llamado ángeles en este versículo en particular? Está haciendo referencia al rol probablemente y a la jerarquía de ese ángel. Que malak no es lo mismo que Ben Elohim. Una vez más lo voy a decir. Que malak no es lo mismo que Ben Elohim. Ben Elohim es la palabra que leemos en Génesis capítulo 6, versos 2 y 4, cuando menciona a los hijos de Dios. Estos seres espirituales no son igual que malak. Estos
ángeles mensajeros. Estos Ben Elohim claramente tienen una jerarquía mucho más alta que los Malak. Así que parece que si Moisés escribió Génesis, si realmente quiso decir ángeles, en los primeros 5 libros, si dijo ángeles, ¿por qué no los habría llamado ángeles en este versículo en particular? Por eso les digo que no hay que irnos con las traducciones a nuestro idioma, porque por ejemplo, aquí en esta traducción en español los describe como ángeles, no como hijos de Dios. Pero el original de este pasaje es Ben Elohim. Vamos a leerlo en esta traducción. Un día, los miembros de la corte celestial, ¿sí? Aquí ya nos damos cuenta que estos Ben Elohim no son Malak. ¿Por qué? Por el contexto. Son miembros de la corte celestial de Dios. Miembros de la corte celestial de Dios. Claramente nos damos cuenta que es una jerarquía mucho más alta. Y también claramente sabemos que Satán no es un ángel mensajero. Sabemos que Satán no es un Malak. Cuando Dios lo creó no era un Malak, un ángel mensajero, sino que tenía una jerarquía mucho más alta. Entonces, están todos estos Ben Elohim juntándose, que son miembros de la corte celestial, juntándose y llegando ante la presencia de Dios. Job 1:6. Y luego, volvemos a verlo en Job capítulo 2, verso 1. Un día, los Ben Elohim, miembros de la corte celestial, llegaron. Déjenme lo hago más chiquito para que lo vean. Llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, delante del Señor, y el acusador Satanás, ya no sé dónde ponerme, en cuál esquina ponerme, y el acusador Satanás vino con ellos, ¿ok? Una vez más, en Job capítulo 2, verso 1, es Ben Elohim, no Malak. Y un tercero, las 3 veces que menciona estos ángeles como hijos de Dios, lo que ella dijo, son Ben Elohim. I'm like, that sounds really stupid. Esto nos dice que Moisés entendía la diferencia entre autoridades y roles de estos seres celestiales. Por eso, en algunas ocasiones los llama Malak. Así que parece que si Moisés escribió Génesis, si realmente quiso decir ángeles, en los primeros 5 libros, si dijo ángeles, ¿por qué no los habría llamado ángeles en este versículo en particular? Porque estos ángeles tenían una autoridad menor y un rol menor como mensajeros. Pero Moisés sabía que había algunos Ben Elohim, que tenían una autoridad mucho más alta, una jerarquía mucho más alta. Y los que Moisés menciona en Génesis capítulo 6, versos 2 y 4, no eran Malak, no eran ángeles mensajeros, eran seres angelicales de una jerarquía muy alta dentro de la corte celestial de Dios. Por eso decía en el video pasado, bueno, para nosotros todos los ángeles son iguales. Todos los ángeles los ponemos dentro de la misma mismo sartén, ¿no? Y ángeles son ángeles. Pero en el idioma hebreo, Moisés y los escritores de la Biblia entendían la diferencia entre estos seres celestiales. Ok, muy bien. Vamos a regresar al video y ver, creo que la última parte de este primer video. A ver qué es con lo que termina. And then we see this in Jude 6. Ok, está yendo a Judas capítulo 1, verso 6. And the angels who did not keep their proper domain. Este pasaje ya lo habíamos visto en otros videos.
y habla de los ángeles que no mantuvieron su morada legítima. Es lo que habla Judas en ese versículo. But left their own abode, he has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. So people go, see. Así que la gente dice, ¿ves? Angels did that. They didn't keep their abode. Well, Los ángeles no mantuvieron su morada legítima. Es lo que dice el pasaje. what that actually means is the angels who fell with Satan. Lo que me gusta es que lo dice sin ningún tipo de evidencia, ¿no? Dice, lo que en realidad significa es los ángeles que se vinieron a la tierra con Satanás. Like at the very beginning when Satan's like Como al principio, walks away and then cuando Satanás se rebela contra Dios third of the angels follow him and now they're y la tercera parte de los ángeles lo siguen demons. y ahora son demonios. Y hay muchas cosas que están equivocadas de lo que dice. They left their abode. God Y dejaron su morada legítima. saying, there will be these angels are going to be judged for that. Estos ángeles van a ser juzgados por eso. Ok, estos son varias cosas que no son bíblicas. No son bíblicas y déjenme les digo por qué. Cuando menciona de estos ángeles, cuando Satanás al principio, esta es una historia que hemos escuchado, que al principio de la creación o antes de la creación, Satanás se rebeló contra Dios y fue echado del cielo y a Satanás lo siguió una tercera parte de los ángeles del cielo a la tierra. Esto fue antes de la creación de los cielos y la tierra y de la humanidad. Y esto es lo que está hablando. Y esto es lo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, por mucho tiempo habíamos creído de que esto era real, de que antes de la creación esto sucedió. Satanás se vino a la tierra, fue echado de la tierra y lo siguieron la tercera parte de los ángeles. Ahora, después de hacer un estudio muy objetivo y muy profundo, me he dado cuenta de que en ninguna parte de la Biblia encontramos este pasaje. En ninguna parte de la Biblia encontramos el pasaje donde dice que la tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás antes de la fundación del mundo. ¿Okay? La única referencia que tenemos a algo parecido es en Apocalipsis capítulo 12, versos 7, 8 y 9. Vamos a leerlo. Entonces hubo guerra en el cielo. ¿Okay? Está hablando en Apocalipsis, hay una gran guerra en el cielo. Miguel, sus ángeles lucharon contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Bueno, algunos dirían que este es Satanás y sus ángeles y estarían correctos. Es Satanás y sus ángeles. El dragón perdió la batalla, Satanás perdió la batalla y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Y ahora yo voy a usar la misma frase que usó ella. So people go, see, angels did that. They didn't keep their abode. Y este es el pasaje que muchos usan para decir, ¿ves? Los ángeles fueron expulsados del cielo junto con Satanás. Y luego en el verso 9 habla, este gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces, esta es la escritura en Apocalipsis que muchos dicen, ¿ves? So people go, see. Esto es lo que sucedió al principio, antes de la creación, antes de que fuera creada la creación y la humanidad. El único problema con esto es que es el contexto de este pasaje. ¿Cuál es el contexto? Bueno, versos 5 y 6. ¿Qué dicen versos 5 y 6? Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro.
Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidara durante 1260 días. ¿Cuál es el contexto? Es el nacimiento del Mesías y el arrebato al trono es la resurrección de Jesús y la ascensión al cielo. Esto no sucedió al principio, yo no creo que está de más decirlo. Esto no sucedió al principio o antes de la creación. Esto no está sucediendo en el pasado, está hablando del futuro. Es algo que sucedió después de la creación del hombre, ¿ok? Entonces, esta parte creo que ya la podemos descartar y no está en la Biblia. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Entonces, creo que ahí es importante hablar y decir de que hay muchas cosas que se nos han enseñado sin ningún fundamento. Entonces la gente dice, mira, los ángeles hicieron eso, no guardaron su morada. Lo que eso realmente significa es que los ángeles que cayeron con Satanás, como al principio cuando Satanás se aleja y luego un tercio de los ángeles los siguen y ahora son demonios, dejaron su morada. Dios está diciendo que estos ángeles serán juzgados y luego por nosotros eso. las repetimos y se queda, ¿no? Como una tradición, ¿no? Pues los ángeles que se vinieron del cielo, los ángeles que siguieron a Satanás, la tercera parte de los ángeles se vino. ¿Dónde dice? Ok, muy bien, pues vamos a ver el último video y este video es de un youtuber muy famoso. No me recuerdo su nombre, por ahí lo voy a poner en la pantalla. Pero habla de una confusión en cuanto a un tema que ya hemos hablado aquí en el video que se llamó Ángeles Caídos y Demonios. ¿Son los mismos seres? Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, una posición es que estos ángeles... Está hablando de la posición que nosotros que creemos que los hijos de Dios son ángeles. Es de lo que está hablando. Que luego se convirtieron en ángeles caídos, dejaron sus posiciones de autoridad en el cielo para llenar los cuerpos de los hombres, haciéndolos poseídos por demonios. Esta es la confusión más grande que existe entre muchos cristianos, que piensan que los ángeles caídos son las mismas entidades espirituales que los espíritus inmundos, que los ángeles caídos son las mismas entidades que los demonios. Luego, esos hombres poseídos por demonios tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, creando una raza de gigantes. Entonces aquí ya hizo una confusión completamente porque dice que estos ángeles caídos, como los confunde con demonios, está diciendo que estos ángeles caídos poseyeron el cuerpo de personas y ya estas personas poseídas por estos demonios tuvieron o cohabitaron con mujeres. Y después de esta relación se produjo estos seres híbridos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a aclarar una vez más esta confusión que muchas personas tienen acerca de los ángeles caídos y los demonios, ¿ok? Y el título de este slide lo dice todo. Los ángeles caídos no son demonios. Ok, aquí no puse el versículo, pero lo voy a poner ahí en la pantalla. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto, es Jesús hablando. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, ok, está hablando de espíritus malignos, o sea, demonios, salen de una persona. Si salen de una persona quiere decir que están dentro de una persona. Va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. ¿Ok? Esto es claro que Jesús está enseñando que estos espíritus sí pueden habitar el cuerpo de personas. De modo que regresa y que encuentra que su antigua casa está toda limpia y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona que viven ahí, ¿ok? Está claro una vez más que Jesús está enseñando que estos espíritus inmundos, demonios, pueden habitar el cuerpo de personas. La Biblia también, el apóstol Pablo nos dice que hay cuerpos
terrenales y que hay cuerpos espirituales. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 44. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, está hablando de cuando morimos, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. ¿Okay? Claramente nos está diciendo de que aunque resucitemos, no seremos espíritus como los demonios, espíritus sin cuerpo, sino que seremos resucitados con cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, como el cuerpo que tengo yo, como el cuerpo que tienes tú, también hay cuerpos espirituales. Seguimos adelante. En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero en el mundo venidero, dijo Jesús, los que sean considerados dignos de tomar parte en aquel tiempo y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas, pues no podrán ya morir. ¿Por qué no podrán ya morir? Porque serán como ángeles y serán hijos de Dios. Entonces, el pasaje anterior nos dijo que cuando resucitemos no seremos espíritus sin cuerpo, sino que tendremos cuerpos celestiales. Así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos celestiales, lo cual nos está diciendo en Lucas capítulo 20, verso 34 al 36, que los ángeles, que nosotros seremos como los ángeles. ¿Cómo? Tendremos cuerpos espirituales. Eso quiere decir que los ángeles creados por Dios no son espíritus sin cuerpo, no son como los demonios. Los ángeles creados por Dios, Dios les dio un cuerpo celestial, Dios les dio un cuerpo espiritual. Por lo tanto, no pueden los ángeles habitar los cuerpos de personas. Los ángeles caídos, aunque se rebelaron contra Dios, siguen siendo ángeles creados por Dios. Por ende, son ángeles con cuerpos espirituales. Otra vez, son ángeles con cuerpos espirituales. Los ángeles o los ángeles caídos no pueden habitar el cuerpo de personas. ¿Por qué? Porque ya tienen un cuerpo celestial. Ya tienen un cuerpo celestial. ¿Por qué los espíritus inmundos son diferentes a los ángeles caídos? Porque los espíritus inmundos son espíritus sin cuerpo. La Biblia nos hace referencia a que estos espíritus inmundos son los espíritus de seres nefilitas que murieron en el diluvio cuando Dios decidió destruir globalmente a todo ser viviente. Los espíritus inmundos son los seres de estos nefilitas, o como los llama aquí, de los Rafaim. Dice en Isaías capítulo 14, verso 9, el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos. Ahora, aquí esto es importante entender, por eso lo subrayé. Los espíritus de los muertos que menciona aquí en Isaías, en el hebreo es Rafa, ¿ok? En el hebreo es Rafa. Los espíritus de los muertos. ¿Qué es la definición de Rafa? Es fantasma, como muerto, ¿ok? Solo en plural, ¿ok? Solo en plural. El plural del hebreo es im. Rafa es espíritu de muerto o fantasma o como muerto, y im es el plural, Rafaim, ¿ok? Los espíritus de los muertos son espíritus de los Rafaim, ¿ok? En español los menciona de otra manera. Ahora, fíjense lo que va a decir aquí en Josué capítulo 3, verso 12. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinaba en Astarot y en Edrei,
¿ok? Está hablando de un rey que reinaba en estos lugares. Solo él, ¿quién? Og en Basán. Solo él quedaba del remanente de los refaítas. Esta palabra refaítas es la misma palabra que se usa para describir a los gigantes. Está diciendo que este hombre, Og en Basán, o este ser híbrido, era el último que quedaba de los refaítas. ¿Quién eran los refaítas? Eran los gigantes. ¿Dónde dice que era un gigante? Porque solo Og, rey de Basán, Deuteronomio 3:11, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro, estaba en Rabá, ciudad de amonitas, tenía 9 codos, 4 metros de largo y 4 codos, 1.6 metros de ancho, según el codo de un hombre. Claramente la Biblia nos dice que Og, rey de Basán, era un gigante y se le llamaban los refaítas. Los refaítas. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde vinieron los gigantes? Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. ¿De dónde vinieron los gigantes? Los gigantes vinieron de la unión entre hijos de Dios, ángeles y humanos. Y fue la procreación de estos seres híbridos. ¿Ok? Ya les di toda la cadenita hacia atrás. Entonces, la Biblia nos deja saber que estos Raphaim, espíritus de muertos, eran los espíritus de los gigantes que murieron en el diluvio. Estos espíritus andan sin cuerpo porque esa fue la maldición de parte de Dios para ellos. Estos son, en inglés se le llama unclean spirits. ¿Por qué se le llama unclean? ¿Por qué se le llama espíritus inmundos? Porque fueron la procreación de seres distintos. Entonces, ¿de dónde vienen los demonios? Los demonios se originan y son los espíritus de estos gigantes que murieron en el diluvio. Los demonios no son lo mismo que los ángeles caídos. Muy bien, ya es demasiado tarde, es demasiado noche y ya me está dando un buen de sueño. Así es que yo me imagino que ustedes también. Los dejo aquí. Espero que hayan entendido. No, más bien que hayan sido edificados. Así como yo estoy siendo edificado al hacer este tipo de videos. Y bueno, gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el siguiente.